Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y como todos los días hacemos nuestro curso bíblico, estamos nosotros caminando, reflexionando sobre la palabra de Dios. Llegamos al final del viaje que hace Pablo y hace Bernabé, los dos juntos que están yendo a evangelizar a los paganos. Y aquí terminamos, es el fin de este primer viaje que están haciendo Pablo y Bernabé. La palabra de Dios, la del día de hoy, versículo 21, queremos estudiar, y el versículo 22, después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Queridos amigos, este es el Caracú, el meollo, pealaña de ñaña mongueta, sejina yepa. Estamos concluyendo, decíamos, este viaje que habíamos ya iniciado con el capítulo 3, el primer viaje misionero de Pablo. La evangelización al mundo pagano. Esta es la catolicidad, esta es la universalidad. Desde aquí entonces Pablo y Bernabé comienzan a predicar, desde aquí comienzan a abrirse al mundo, ¿verdad? Al mundo, es decir, hacen llegar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones, a todas las personas. Sabemos que no les fue fácil. Y aquí al final nosotros sabemos que en el versículo 19, que algunos, dice, vinieron de Antioquía y de Iconio y lograron convencer a la multitud. ¿Qué cosa? Y que Pablo y Bernabé entonces estaban haciendo algo malo, que Pablo y Bernabé no respondían a lo que ellos profesan. Y entonces apedrearon a Pablo y, creyéndolo medio muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Bueno, esto es lo que nos propone hoy esta palabra de Dios, nuestro estudio. Fíjense que lo primero que se subraya aquí es confirmando, ¿verdad?, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe.
Este va a ser el mensaje principal. Upeo tojina ya pi Pablo, a Bernabé, a Yepa, o ya pona ceja e ishu pe fuera pe peisa pe va pona pe peisa pe ya pona ani que pendere saraite. Peñemon barete ana pe cualcana Yepa. Peñan de Yara o Ueruba de Cueñandé, Peñan de Yara y Cuame Eva de Cueñandé, y eso va a depender de nosotros, ¿verdad? Que lo podamos llevar adelante, que lo podamos nosotros confirmar con nuestra fe. Es decir, ser perseverantes en aquello que hemos escuchado, en aquello que hemos aceptado, en aquello en que nosotros ahora no nos ponemos, ¿verdad? Como comunidad a firmar, a dar a conocer. Ese es el famoso amén, ¿verdad? El amén quiere decir confirmar, firmar, lleva. Y así entonces Pablo y Bernabé, una vez que están ya por partir, porque es el fin del viaje evangélico, después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos. Todos estos elementos y estas palabras nos hacen entender que Pablo y Bernabé peñan de Yara ñe. Hoy cualquier eva peñan de Yara lo me se añade hina lleva, pero entero betea bueno, vamos a cambiar. Aquí está la grandeza principalmente de la teología paulina. Lo que Pablo enseguida comenzó a intuir y a decir, esto no puede ser simplemente para nosotros los judíos. Este mensaje de salvación es para todos. Para todos. Entonces, no por ser paganos o porque nosotros le vamos a considerar que no cumplen la ley de Dios o que están fuera de la Torá, entonces este mensaje de salvación y de buena nueva no llegaría a estas personas. No, al contrario. Acuera upebe oñe puno lleva oñe pia baite y oñe puno oñe mindu upona y kwa beñan de yarañe upea conda e se guarante hinare. Upea conda ella lleva ese grupito mi pe guarante hinare. Sino que peñan de Yara Uerúa, Cuepe Jesucristo, Rubibe, a lleva a sus apóstoles, ¿verdad? A nuestra comunidad, Coanga Veí, Orero Huereco, Oreñi Ame, Oreñputo Ume, Opealaro y Cualcana, Arome, Mozarabíana, entero Beteabe. Y por eso justamente ellos han evangelizado esta ciudad. Ojo, Jabe, Opeare, hoy hay problemas y cuejina, llevan, va, ere, porque cuando que llega hoy Cualca peñan de Yara, Eva, Cuechubecuera. Con esas cualidades y riquezas de predicar y dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos la gran fiesta de los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y esto va muy unido, a pesar de que muchas veces la gente mandó solamente de Miguel, pero sin embargo son los tres arcángeles muy importantes para entender el camino de nuestra vida, el camino de nuestra comunidad, el camino de nuestra salvación. Porque de mi como él, queridos amigos, significa quien como Dios. Upeago y seina ñandeña ñora y no hará contra el mal. Upeago y seina nosotros tenemos que ser vencedores contra todo mal. Pero no termina ahí, queridos amigos. Vencer al mal nos lleva entonces a engendrar a Cristo. Y eso quiere decir gabar él. Fuerza de Dios, potencia de Dios. Ñandé, entre comillas, engendrar a Cristo en la vida justamente para tener la fuerza, la potencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, para la comunidad. Y desde ahí entonces el tercer nombre del arcángel Rafael, Dios que cura. En la medida en que luchamos contra el mal, Mijomoel, entonces podemos revestirnos de Dios, engendrar al Cristo en la vida. Rafael.
Así que, queridos amigos, hoy al celebrar esta gran fiesta de los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, también nosotros pedimos esta gracia para que luchemos contra toda corrupción, luchemos contra todo mal, nos fortalezcamos y podamos engendrar, porque es la potencia de Dios, Gabar él, así como el ángel o el arcángel sería en este caso Gabar, él es enviado a una ciudad y engendra en el seno de María, así también nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestra vida. Aupeya manteca tutañan de Yahweh Ruayepa, el tercer elemento de la vida cristiana. Sanación, curación, Rafael. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos sumergiremos en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación el domingo 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con esta hermosa narración que nos trae el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nuestro estudio bíblico del día de hoy se centra en el capítulo 14, los versículos 21 y 22 principalmente, después de haber evangelizado esta ciudad. Oh, Jabeigüe, ya es agüey, sanguete te añe. Oh, Jabeigüe, acuerdan dica tuyo, güero, quineo, peñan de Yarañe. Dica tuyo, güero, quineo, peja, espera, o güerecoa, pejeco, bebe. Entonces hay que dar a conocer. Hay que entregar a los demás. Esta es la palabra de Dios. Esta es la fuerza de Dios. Este es el regalo de Dios que nosotros tenemos en nuestras manos y que ahora le estamos dando, ¿verdad? Al pueblo, a la gente, a lo que nos rodea. Y así entonces, después de haber evangelizado y haber hecho numerosos discípulos, se dan cuenta, queridos hermanos, cuando nosotros anunciamos, decimos. ¿Se acuerdan que en otros pasajes, justamente, ya leetas ya estudiatas, muchos que le preguntaban a Pablo, pero ¿cómo nosotros vamos a creer o cómo vamos a conocer si nadie nos predica? Así que, queridos amigos, porque el hecho de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos significa que ellos mojaron camiseta. Daiko petao maña y mintes y cuayos aquí Iguazú, Pepe, hay cuera minte, llevo ñamindu, Pepe, y nada cuera minte, peñan de Yarañe eres por el Evangelio de Jesucristo. No, al contrario. Peñan de ella huerecoa, llevan dica tuyo y la ya peñan de eco bebe, upeañan de co, angañamos sarambilla y cuaca, llevan en barete, allá, ella lleva peñan de Yarabe. Pero agüe lleveme, ereme, agüere, se, así co, angüera, jamás en abecere co bebe, aupea, beisame, se, y sube cuera. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad?, que tengamos en cuenta. Y entonces, desde aquí, después de haber hecho numerosos discípulos, ellos vuelven a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia. Hañandeña de Manduano, P capítulo 13, acuerda coñemos seguridad de Antioquía de Pisidia, vamos a mirar un poco esos pasajes del 13, 50, el 13:50, Hechos de los Apóstoles, pero los judíos, estamos en Antioquía de Pisidia, instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio.
Ahí vas a ver, acuerdas, oye, Antioquía de Pisidia, no que lleve. Lo mismo un poquitito más adelante. En el capítulo 14, cuando ellos van a Iconio, entonces comienzan a evangelizar. Pablo y Bernabé prolongaron su estadía y hablaron con toda libertad, confiados en el Señor, que confirmaba el mensaje de su gracia. O sea, ¿acuerdas? No quien lleva porque huereco, peñe ame, peco, huereco, peñan de yarañe, entonces, ¿acuerdas? Mozarán viejo y cualquier se recuerda, pealañan de yarañe, iba dándoles el poder de realizar signos y prodigios. Pero atención, en el versículo 4 del capítulo 14 decía, los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos, uno a favor de los judíos y otro a favor de los apóstoles. Apego y cuante hoy lleva, porque aquí pues hay que tomar decisiones en la vida. Y eso es lo que el autor sagrado también de cierta manera nos está queriendo comunicar aquí, ¿verdad? El hecho de que tenemos que tomar siempre decisiones, o negro o blanco, pero yo ya pongo añañe moyana. Diga tú ñandela ya pitao bebé. Aquellos que verdaderamente no se deciden, a los indecisos, ¿verdad? A toda esta clase de personas, yo los omitaré de mi boca, diga tú ya lleva, sino que tenemos que aferrarnos plenamente al Señor. Pero como los paganos y los judíos, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles, estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe. Pésame, huyeron a Listra y a Derbe. Ojo y cuaya, y bueno, aquí no se puede. Y van para anunciar a otros lugares la palabra del Señor, eso que ellos recibieron, ¿verdad?, de parte de Dios, y se dan cuenta que ellos no pueden callarlo. Ellos tienen que anunciar, tienen que decir, el Señor les está enviando, el Señor les ha dado esta gracia, y ellos tienen que responder, y eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Y después continuábamos, ¿verdad?, toda la curación del paralítico, pero recordemos que ahora, cuando ya hablamos en este capítulo 14, versículo 19 en adelante, de nuevo encontramos, vinieron de Antioquía y de Iconio, oñe muñaibe, porque quiere decir que la fuerza del Evangelio, la fuerza de la predicación de Pablo y Bernabé, hoy que veña puto umecuera lleva, hoy que veña ame lleva oñe penu, omba apoye se cuera, hoy sai ve ibe, a la ima de cueña dengo, quiere decir que es cierto la y esto hacía que se causase división también, porque unos toman partido verdaderamente por Pablo y por Bernabé, porque creen en esta buena noticia de Jesucristo. Otro gatón de cuase invade lleva entonces cuando esa no se dispara y ve después de haber hecho incluso este gran milagro en Listra con este tullido que hacía ya, dice, no sé, que no podía caminar y estaba sentado ahí, tenía las piernas paralizadas, pero era de nacimiento. Eso dijimos que era también para decirnos bien que entonces Pablo eso es lo que yo en una oportunidad, ¿verdad?, comentaba, lo que aquí una vez en el Defensor del Chaco pasó, ¿verdad? Hubo pastor África y yo ya pues la milagro en Bogotá, entre lo que te Hanimbo Colombia y que estaban ahí paralíticos. Habían estado pilla para allí más feo, que había sido incluso, eran alpinistas, eran estos tipos, ahí por las montañas se les notaba, paralíticos, silla de ruedas. Y magia y entonces eso es jugar, eso es tomar el nombre de Dios en vano, y eso sucede mucho. Y atención, entonces ya esa peana porque está en la pensa secta cuero yapoa, justamente jugando con los sentimientos de las personas y con la buena fe de las personas, porque hay muy buena fe de tantos enfermos, de tantos que sufren, y entonces es como que van también, ¿verdad? Y es simplemente con otros fines y otras finalidades. Más bien, ya sabemos bien, es la cuestión económica. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñandi yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música.
Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Con toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate.
Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.
Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando y estamos estudiando nuestro libro Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 14, y ya al final, ¿verdad?, del 19 hasta el 28, en que decimos que es el fin de la misión de Pablo y Bernabé. Y aquí lo esencial y fundamental que hoy queremos subrayar del 21 y el 22. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, eso fue lo que hasta ahora estuvimos comentando, el hecho de evangelizar, el hecho de hablar, el hecho de decir. ¿Cómo nosotros podemos creer si nadie nos anuncia el evangelio? Quiere decir que ñandé entonces ya el cuaguana, ya el cuacara, ñame era ñandeyara, o me eva el cuevoya y ñandé, que es el evangelio. Y luego, por otra parte, también el hecho de que ellos han evangelizado la ciudad y dice haber hecho numerosos discípulos. Hacer discípulos, queridos amigos. Discípulos quiere decir gente que esté atenta, que escuche, que vaya aprendiendo, y donde nosotros, entonces porque hay muchas cosas que no conocemos, que no sabemos de la revelación de Dios, que tenemos que ser capaces con el maestro. Para eso el discípulo, el discipulado siempre implica un maestro. Jesús, el maestro, el discípulo, nosotros, que escuchamos, que aprendemos, que queremos imitar sobre todo las virtudes y el evangelio que Él nos propone. Hay tantos ejemplos, porque prácticamente todo el evangelio y todo el Antiguo Testamento nos habla del discipulado, ¿verdad? Una María que se sienta a los pies de Jesús y que escucha y que aprende, que entiende, que sabe. Y algunas veces nosotros
también parece que no nos metemos tanto en eso. Es la figura de Marta. Señor, dile a mi hermana que venga y que me ayude. No, Marta, te afanas por muchas cosas. María eligió lo esencial y lo fundamental. Upero viñandeña moñe penuana. Peña gendurireja, peña de corire, peña de yara, peña de corazón me lleva. Peña de logapupe, allá de cono, peña de netá me lleva. En nuestra propia iglesia, peñan de tupao, bella huerecono, peñan de yara, catueteñan de jaupé, ya potas aña punanita. Pero aña punanita a favor de quién? Al favor del hermano, a favor de la comunidad. Ahí va a salir todo egoísmo. Así es que ya mañana ponágena lleva ñande yeheoía lleva ñañe punu ñañe mindu haya esamba esa bañande yecoina peñan de yara renondepe hamba esa bañande ya esa cabe ya juja peñan de yara en nuestro relacionamiento con nuestros hermanos. Pe peñan de yecoa ponata. En ese relacionamiento que tenemos con el hermano, va esa bañande lleva ya yo trata. Va esa bañande ya yo juja va esa bañamos a sabeñan de poñan de la pisape. Es la mejor forma y ese es el termómetro verdaderamente que nos hace entender, queridos hermanos, el camino del cristiano. Ese es el camino del cristiano, ¿verdad? Y así tenemos que hacerlo. Y aquí nos hace entender muy bien. Quiere decir que había un esfuerzo total, una entrega total, todo egoísmo, entonces, que sale de la vida de Pablo y de Bernabé. Porque díganme, queridos hermanos, lo que les había sucedido en el versículo 19. Dice que apedrearon a Pablo, creyéndolo medio muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Y a pesar de todo, miren, él se levantó rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. ¿Qué haríamos nosotros? Hakuyagua illa lleva ñamoingue, peñan de Uruguay lleva, ñane timacuave añase ya dispará ya jamás. Sin embargo, a pesar de ser apedreado, ser golpeado, con dificultades tremendas seguramente, imagínense lo que significa esa lapidación. Incluso nosotros comentamos, ¿verdad? Ustedes pueden mirar los cursos anteriores en que decíamos, al hablar de estos versículos anteriores, que algunos dicen, creyéndolo como muerto, algunos decían luego, Pablo manó y ahí volvió a resucitar. Bueno, estas son un poco exageraciones, ¿verdad?, de algunos exégetas, para decir simplemente que era alguien, Pablo, y también su compañero Bernabé, ¿verdad?, que van caminando juntos y van evangelizando, que no tienen miedo, no tienen pelos en la lengua y sobre todo tienen el coraje de la fuerza y de la vida de Dios para lanzarse, para hacer. Ani que ya puita te ya lleva, diga tú y la ya puita. Ñande yajana, ese allí cuacana, lleva ñande la pisacuera, peñande ya me va a ñande. Y así entonces, después de haber evangelizado esta ciudad, y sobre todo haber hecho numerosos discípulos, ahora viene la última partecita, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia. Opeañan de Yasura Yamaguri, allá leemaguri. ¿Cuáles fueron estos pasajes? En el capítulo 13, versículo 50, de estas mujeres, ¿verdad?, de la aristocracia. ¿Por qué? Y porque siempre la palabra de Dios nos golpea, nos toca, nos llama a la conciencia. Peñan de mondanos, entonces ñan de yayesa, cuajaya y cuahoy, la ñan de mondajaina. Muchas veces nañas en dulce, siempre en dulce o uno se dice que debe de inmondaja, la pieza llena de penderovario, o mañana enderezar de pete inmondaja, va heredando. A capaz de la época, potía lleva, ne mondáramos lleve, a ne mondajáramos lleve. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, como que nos estamos acostumbrando a ciertos antivalores, es decir, esto es pecado, no robarás. Esto es del mandamiento de Dios, es decir, el no robarás significa el respeto, el amor al prójimo, pero para que eso exista tiene que haber ese amor entonces a Dios principalmente. Y bueno, y así entonces nosotros vamos entendiendo lo que nos va diciendo, ¿verdad?, esta palabra del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre
Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Mi primera Biblia presenta la ciudad de Sodoma y Gomorra. Poco tiempo después, Abraham recibió a 3 visitantes que se dirigían a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Abraham sabía que uno de ellos en realidad era Dios disfrazado de un hombre. Entonces, uno de los forasteros preguntó: ¿Dónde está tu esposa Sara? Le tenemos una buena e importante noticia. ¡Sara! Ahí está, dijo Abraham. Y el forastero le dijo: quiero que sepas que volveré dentro de un año, y para ese entonces tendrás un hijo. Sara se sorprendió con esa noticia y preguntó: ahora que estoy tan vieja, ¿tendré un bebé? ¿Acaso existe algo imposible para Dios? Luego Abraham subió con los 3 a una colina. Desde ahí podían ver la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y uno de ellos dijo: he oído que las personas que viven en Sodoma son verdaderamente malvadas. Iremos a comprobar, y si es cierto, Dios destruirá los 2 lugares. Los 2 hombres que viajaban con Dios eran ángeles disfrazados. Ellos se fueron para Sodoma. Abraham quería hacerle una pregunta a Dios, pero no se atrevía. Sin embargo, él sabía que Dios era su amigo, y también su Dios. Entonces, se animó a preguntarle: Dios, ¿y si hay 50 personas buenas en la ciudad, qué les pasará? Y Dios le contestó: no le haré daño a la ciudad si todavía quedan 50 personas buenas. Entonces Abraham volvió a preguntarle: ¿y si son 40 personas buenas? Por esas personas no destruiré la ciudad. ¿Y si son 30? No la destruiré. ¿Por 20? No. ¿Por 15? No. ¿Y por 10? No, Abraham. Aún por 10 personas no la destruiré, respondió Dios por última vez. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se fue de allí, y Abraham volvió a su carpa. En Sodoma, todas las personas eran malas. Hay que enseñarle una lección a esa persona. Buscaré palos y piedras para darle. Las únicas personas buenas que Abraham le decía a Dios era Lot y su familia. Lot era el sobrino de Abraham. Hola. Vivía en Sodoma con su esposa y sus 2 hijas. Lot se encontró con los ángeles que iban disfrazados de hombres. Vengan a mi casa, ahí estarán a salvo de la gente malvada de aquí, le dijo Lot. Aún así, las personas de Sodoma trataron de maltratar a los ángeles. Y los ángeles le dijeron a Lot: debes venir con nosotros, el Señor ya no soporta este sitio tan malo, lo va a destruir. Te ayudaremos a escapar, pero por nada del mundo no se detengan ni deben mirar para atrás. Unas horas más tarde, Lot y su familia lograron escapar, y el Señor hizo llover fuego y azufre sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lot y su familia estaban a salvo, pero la esposa de Lot desobedeció lo que habían dicho. Miró hacia atrás e inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham. Había protegido a las personas buenas de Sodoma. Descubre
la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, versículo 21-22, que nos cuenta directamente que ellos, después de haber evangelizado esta ciudad, de haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia. Bueno, pero yo imponama entonces, ya ponama, a cuando que lleveima, ojo llegué oye esa cuama y cuelanda y la entero de a la gente pero igual ellos van con fuerza, lleva a vender lo que llega yo llegué a tu anguaisa, la roñe evenen y pe cuama mi anguaisa peñan de yaramba esa pa ore moi pende a primera cosita. Segundo, confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe. Los exhortaron a perseverar en la fe. Esto es demasiado importante y esto es demasiado lindo, ¿verdad? Entonces el hecho de que ellos exhortan, ¿verdad?, a perseverar en la fe. Tenemos que hacer algo, tenemos que proponer algo, no nos podemos quedar en esta situación, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que ser perseverantes, queridos amigos. Primero confortaron a sus discípulos, confortaron. Va eres inabelo confortar y va eres la hoja ellos para darle fuerza, ánimo. Hay que confortarse uno al otro, ayudarse. ¿Verdad? Hay que acompañarse. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Y esto significa principalmente el ser confortados por los discípulos. Significa que ante las adversidades, ante los problemas, hay que fortalecerse. ¿Y por qué esto, queridos amigos? Allá en tu página, del capítulo 13, ya se llama de que ellos salen, comienzan a evangelizar, entero de te oye, bueno, oye, popete ahí, sube, pero ahí por ahí te con la bella poa, menos mal la pellora, pues te ve lleva. Oye, veí la pechagua, pero anda, él la entero de te. Oye, veí la iñaña, oye, veí la ñande voy para sea, handicap tuya, ya pues yo era va, bendiga tuya, porque se vuelven fanáticos, ¿entienden, queridos amigos? Y esto entonces es muy delicado. Tenemos que fortalecernos, tenemos que mirar, tenemos que trabajar hacia adelante, tenemos que poner fuerza, ¿verdad?, para llevar adelante la gracia de Dios a los hermanos, a la comunidad, a la familia, a la iglesia. Entonces, hay que confortarse el uno al otro.
Y por eso dice, confortaron a sus discípulos. Porque esto principalmente se entiende, se ve, se busca y luego se escucha el Shema Israel, se obedece entonces, cuando nosotros estamos en el camino de ¿qué cosa? En el camino que nosotros hacemos de escuchar a los demás. Eso es esencial. Eso es fundamental, queridos amigos. Y así entonces ellos les exhortaron a perseverar en la fe, rodeándoles y recordándoles, o sea, están con ellos, viven con ellos, se fortalecen con ellos y les recuerdan que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar luego en el reino de Dios. Queridos amigos, entonces esto es esencial y fundamental. Por algo aquí entonces nos está diciendo el autor sagrado que siendo discípulos, primero vamos aprendiendo. El discipulado es aprender, el discipulado es conocer, el discipulado es ponernos en sintonía, ¿verdad?, con el Señor. Y estas son las cosas más lindas, ¿verdad? Entonces van a pasar, dice, por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Así es que, queridos amigos, si nosotros queremos responder a esta propuesta del Señor, porque ¿verdad? Pero para eso tenemos que ser perseverantes, porque está así como escuchamos lo que le pasó a Pablo, lo que le pasó a Bernabé. Por otra parte, parece que en Listra, ¿verdad?, ellos se dan cuenta que hacen maravillas, pero después igual otra vez vuelven las dificultades. Pero no por eso vamos a correr. Ahí está. No por eso vamos a correr, sino que vamos a fortalecernos y vamos a hacer ese camino que Dios nos muestra. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.